Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con la actividad del día de la fecha. Espero que se encuentren muy bien. Le está dando la bienvenida a ustedes la doctora Joana Caterina Faliero. Estamos organizando este encuentro con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Y el encuentro del día de la fecha trabajará sobre la temática de lo que es data scrapping con inteligencia artificial y el enfoque basado en riesgo como límite a los usos de la inteligencia artificial. Así que bueno, antes de comenzar con la charla del día de la fecha, les dejo como siempre en el chat los vínculos de redes sociales a los cuales pueden contactarse y por otra parte Brisbio para aquellos que tal vez se conectan por primera vez y puede ser que tal vez no me conozcan. Así que bueno, allí tienen toda la información para su lectura, ¿sí? Así que bueno, comenzamos entonces con la temática que nos reúne en el día de la fecha y que es una temática bien reciente y preocupante, dado naturalmente tal vez la insistencia que se ha dado a lo largo de las últimas semanas con el tema, con algunos avances, por otra parte con varias capacitaciones también que se han impulsado en ciertos ámbitos absolutamente complejos, como es el ámbito de la justicia, el ejercicio profesional de la abogacía, y bueno, desde ya todas estas situaciones nos hacen detenernos justamente en el tema de la inteligencia artificial, más allá de lo fallonista, más allá de las cuestiones tecnoreduccionistas. La idea es aportar un enfoque sólido sobre ciertos límites de uso y sobre todas las cosas hacer centro en lo que es una temática que poco realmente se la señala, sin perjuicio de que han habido algunas a suerte, como decirles, de acuerdos a nivel internacional en torno a la misma, que es el problema de lo que ocurre con el data scrapping, con el uso de inteligencia artificial, lo que hoy en día claramente no es nada menor. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este abordaje problemático desde lo que es la perspectiva de la actividad, es decir, ¿por qué a nosotros nos interesa abordar el tema del data scrapping? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando señalamos la palabra data scrapping, scrapping de datos o web scrapping, cuando utilizamos, ¿no?, algunos de esos términos sinonímicos por los que se realiza esta actividad? Data scrapping es un proceso que, si ustedes lo conocen, trata sobre el tema de que las aplicaciones que muchas veces se diseñan sirven para la extracción sistematizada de información a través de otro software, o sea, accediendo a otro software. Por lo general, por eso se le dice web scrapping, porque lo que se hace es generar un programa que lo que hace es barrer con el contenido de Internet, tomar datos de las páginas de una web de todos los sitios, ¿no?, que se encuentran en Internet. Se lo hace de manera desestructurada. ¿Para qué? Para después proceder a la clasificación de esa información según las características, catalogarlos y de esta manera después proceder a su almacenamiento y después, obviamente, procesamiento, ulterior procesamiento, lo que no es menor. Y ya claramente en esto que les estoy señalando pueden ustedes empezar a notar algunos peligros en este proceso de automatizar la extracción de información y de datos de manera no estructurada, o sea, disponer de todo lo que nos pueden ofrecer los sitios web, las bases de datos, las aplicaciones, reseñas, tablas, cualquier tipo de información que se encuentra hoy en día colgada online termina pudiendo ser reutilizable y explotable analíticamente a través de estos procesos de reestructuración que terminan convirtiendo esos datos desorganizados en cuestiones que pueden ser ingestas por los sistemas de aprendizaje automático, los sistemas de inteligencia artificial. Y esto es complejo porque una vez que se realiza ese proceso de ingesta de datos, no hay manera realmente de orden físico de reversar la operación.
Esto es para aquellos que creen, ¿no?, que todo daño de alguna manera puede volver hacia atrás. Hay una realidad, este tipo de daños no vuelven hacia atrás. Es una cuestión de hechos que están absolutamente consumados y el problema que tenemos es que son daños que no se pueden reconducir. Esto es, nos llevamos puestos valores y bienes jurídicos cuyo daño no vuelve hacia atrás porque no tenemos manera de volver a su lugar aquello que ha perdido expectativa de privacidad, ¿no? Entonces, estos sistemas, como les decía, lo que hacen es después absorber esos datos que se vuelven, como decirles, a organizar, y que se los estructura, se los analiza y proporcionan lo que en términos de mercadotecnia, de marketing directo, califican como información inteligente, es decir, lograr tener enfoques basados en datos y que esos datos obviamente permitan la toma de mejores decisiones y por otra parte también una mejora en la productividad, en la eficiencia, en la eficacia de lo que se realiza, ¿no? Ahora, esto es simplemente un reflejo de la realidad. El scrapping hoy en día es parte integrante, como decirles, y crucial de la industria de Big Data. Esto se dio un poco de la mano del crecimiento exponencial de esas actividades de web scrapping a las cuales prácticamente todas las organizaciones terminan de alguna forma accediendo para mejorar su operatoria. Es decir, todas las organizaciones, todas las empresas terminan ambicionando mejorar sus estrategias a través de estos procesos de web scrapping. Y es por eso que el web scrapping termina convirtiéndose en una técnica habitual. Esto de la misma manera que se acuerdan que en charlas y encuentros anteriores hemos comentado esta cuestión de que ya no son solamente las industrias focalizadas en el procesamiento de datos las que acceden a las técnicas más riesgosas, sino que hoy en día se generaliza, es decir, cualquiera con cualquier excusa por el hecho de tener que hacer una campaña de marketing directo o por cualquiera de las necesidades corporativas que se pueden dar en la diaria, acceden, ¿sí?, a realizar este tipo de maniobras. Y la realidad es que esto tiene consecuencias e impactos a escala masiva sobre específicamente los titulares de los datos. Y como les digo, es una cuestión de daño absolutamente incontenible. Hay muchísimas industrias que lo hacen con mayor asiduidad, o por lo menos que son tal vez las que llevan la bandera en la temática del web scrapping. Está claro que la primera de ellas, o la que por lo menos más espontáneamente nos surge, pensar en quién utiliza el web scrapping es la industria publicitaria, la industria del marketing directo. Seguido de ello está claro que también las tantas otras industrias que lo hacen es la industria de tecnologías de la información, los servicios de la sociedad de la información, los servicios de carácter financiero, la industria de retail, la industria de software. Y esto va de la mano de algo que vengo señalando hace rato. Cuantos más datos, vieron cuando hablábamos, ¿no?, sobre solamente, ¿no?, la temática de inteligencia artificial y hablábamos de este problema de que la inteligencia artificial en definitiva cumplía esta máxima de ser el agujero negro de los datos. En el caso del data scrapping estamos en un paralelismo con esta situación porque cuantos más datos se tengan, cuanto más información nosotros podamos acceder, por ejemplo, potencialmente de los competidores que tenemos, mayor va a ser la ventaja que creemos tener a nivel competitivo. Entonces ya realmente queda poco y nada que el web scrapping o el data scrapping no haya conquistado, porque todos ambicionan tener mejores mecanismos, por ejemplo, de toma de decisiones inteligentes a nivel corporativo. Y por eso, prosiguiendo con qué es lo que genera, cuáles son los peligros que genera esta técnica. Todo contenido que nosotros generamos, por ejemplo, al mirar un sitio, al interactuar con el sitio, o sea, toda la traza, toda la huella digital que nosotros dejamos permanentemente a través de lo que es nuestra actividad como cibernautas, un bot puede hacer scrapping de toda esa información, es decir, todo lo que está accesible, todo lo que se puede acceder y de alguna manera extraer,
va a ser objeto de esta técnica. Y por otra parte, bueno, del otro lado podemos de alguna forma empezar a trabajar en contrarrestar estas situaciones generando mecanismos de limitación del scrapping a través de los esfuerzos corporativos que cada uno realice para de alguna forma generar alguna suerte, como decirles, de cerco respecto de la información que se maneja. Pero profundizando, ¿no? en esta cuestión, es innegable el problema que tenemos totalmente radioactivo en la materia de lo que es el tema de privacidad. Es decir, el scrapping de datos, extrayendo de manera copiosa cantidades de datos e información en la web, genera riesgos que no podemos dejar de atender en lo que respecta a la privacidad, en lo que respecta a la expectativa de privacidad y los daños potenciales que se pueden derivar de ello. Nos preocupamos, por ejemplo, en materia de cibercrimen, en materia de ciberdelitos, por todas estas temáticas asociadas de la sobreexposición de los individuos y no estamos haciendo frente a esta problemática de gente que lo que hace permanentemente es barrer, entre comillas, y vaciar Internet y sistematizar esa información. Y después la utilización más ingenua que se le puede dar de esto naturalmente es la de marketing, es la de publicidad directa, pero la peor situación que podemos tener es dirigir contra el propio titular del dato esa información, por ejemplo, para explotarla maliciosamente, para generar ciberataques, para generar, por ejemplo, suplantación digital de la identidad, es decir, sin número de fraudes y estafas digitales de las cuales no parecemos estar haciendo nada para proteger verdaderamente a los titulares de los datos, ¿no? Em, y obviamente todo esto que por el paraguas de que las empresas ambicionan de alguna manera seguir generando valor al negocio, y porque le favorece en varios aspectos. Está claro que la toma de decisiones y en función y basar esas decisiones en materia de datos mejoraría, por ejemplo, con el marketing, con las ventas, ayudando a las empresas a conseguir más clientes potenciales. Hacer web scrapping para mirar todo el espectro, por ejemplo, de precios de la competencia y en función de eso lograr de algún modo, ¿no?, acercarse a esos precios y competir de cerca, recuperar el valor marcario, analizar cuál es, por ejemplo, la demografía de la clientela, cuál es la morfología de esa clientela. Hasta allí estamos en todas cosas que en definitiva son ingenuas para lo que podrían ser los riesgos verdaderos y más profundos. Después, obviamente, están el tema de la mejora de las actividades de lo que se conoce como Search Engine Optimization, o sea, la optimización en relación a los resultados, a la gestión de los resultados de los motores de búsqueda. En definitiva, las empresas, la otra cosa que persiguen en términos generales es cómo posicionarse frente a las búsquedas, es decir, cuando los consumidores, usuarios se acercan a Internet, bueno, que sus marcas, que sus empresas estén posicionadas estratégicamente para mejorar y viabilizar un acceso más inmediato a sus marcas. Ahora, la realidad es que si esto que estamos mencionando se hace a costa de bienes jurídicos cuya recuperación es mucho más compleja, naturalmente no estaríamos siguiendo el principio de proporcionalidad ni de razonabilidad, es decir, llevarnos puesta la privacidad y la protección de datos personales solamente resguardando las preocupaciones comerciales, lucrativas, estratégicas de las empresas, no tiene absolutamente, como decirles, ningún raciocinio. Y todo esto se utiliza, ¿por qué? Porque este influjo, yo les decía que esto sirve para la ingesta de los sistemas de aprendizaje automatizado, es decir, estamos generándole alimento a la inteligencia artificial. Y volvemos, ¿no?, como decirles, a las raíces del problema. La inteligencia artificial ya sabemos tanto en todas las variantes que tiene y toda la familia de ramas y las tipologías y técnicas
es una industria, es decir, es una industria y es una industria muy, muy, muy despiadada que a la luz obviamente de los resultados que tiene en materia de impacto económico, parecen todos querer de alguna manera participar ambiciosamente de este proyecto, ya sea generando compartimentos, ya sea simulando que se realizan actividades para la industria cuando no se lo hace. Por ejemplo, un reflejo de esto es la venta que tenemos y la promoción que tenemos permanentemente de los buscadores, que en definitiva no es nada más que back office en justicia, pero que muchas veces se lo ha vendido como verdadera inteligencia artificial. Inteligencia artificial que recién estamos viendo, por ejemplo, con la IA generativa de las grandes tecnológicas. Entonces, también estamos en un proceso de plegarnos a esa industria, también simulando las actividades propias de la industria, emulando las formas de la industria para participar del negocio. Esto es despiadado, hay competencia absolutamente despiadada. Y como digo también en relación a estas industrias, son industrias realmente carentes de ética. Esto no, o sea, no le importa a la inteligencia artificial llevarse puesta la privacidad, llevarse puesta la protección de datos personales, llevarse puesta, por ejemplo, la propiedad intelectual. Lo han hecho y lo harían de vuelta. No hay arrepentimiento en esta situación y no vemos tampoco reconversión con acciones correctivas. Es decir, no solamente cometen errores groserísimos, sino que tampoco pagan por ellos, ni siquiera se detienen a reflexionar sobre lo que hicieron y reconducirlo. Hoy en día se utilizan eufemismos como que inteligencia artificial responsable. Nos lo han dicho en la justicia, nos lo han dicho en la abogacía y hoy en día, por ejemplo, también donde lo dicen para la utilización, ¿sí?, de inteligencia artificial para organizaciones públicas y privadas. La Agencia de Acceso a la Información Pública el 27 de septiembre sacó una guía que vamos a charlar a continuación sobre el ridículo de esa guía que además se autopercibe herramienta. Si aquí en la audiencia tenemos algún técnico, sabrán que cuando hablamos de herramienta tal vez hablamos de algo que solucione un problema real, ¿no? Es decir, el concepto por lo menos más basal de nuestro lenguaje natural de lo que es una herramienta no se acerca a una monografía que podría hacer cualquiera compilando aritméticamente material absolutamente teórico, estéril, mezclando fuentes y no generando absolutamente ningún conocimiento nuevo. Pero bueno, después veremos el tema este de la autopercepción de herramientas de las monografías o ensayos retóricos de la IP. Volviendo a lo que es la industria de la inteligencia artificial, no perdamos de vista, es un negocio. Tanto quienes verdaderamente participan en ella, como también los simuladores que desean ambiciosamente participar o meter la cuchara en ese pote de helado, saben que es una industria y que hay muchísimo dinero detrás de ella. Entonces, por eso lo despiadado, por eso todos participan en esto. ¿Y cuál es el problema jurídico subyacente? ¿Por qué yo chillo tanto al respecto de este tema? Porque hay muchas problemáticas de diversos enfoques. El primer enfoque desde el enfoque ético, pero el enfoque ético de vuelta es, les diría que en la escala el que menos me preocupa porque ya sé como característica inherente del área, no es una industria ética. Por lo tanto, somos nosotros los observadores los que decimos, eso falla a la ética, pero la realidad es que la industria no persigue ningún fin ético y tampoco ningún fin altruista. Por lo tanto, bueno, estamos como diciendo, corriendo carreras con valores diferentes. Entonces, lo primero que podemos notar, sí, desde nuestra vereda, es que están fallando a nuestros principios éticos como titulares de los datos, como operadores jurídicos del derecho, como sujetos titulares, consumidores, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los roles que nos toca en la vida, la realidad es que ese enfoque viola nuestros conceptos éticos consensuados universalmente. Y desde ya, el primero, la buena fe. Problemática también que vemos desde la perspectiva de la protección de datos personales. Es decir, si tenemos problemáticas que nos acercan a daños de orden irreversible, cuestiones que no podemos, es decir, que no podemos volver atrás y que no vamos a poder reparar, ni reconducir, ni evitar que se repitan, estamos generando situaciones que tienen encima una potencialidad de replicarse, de multiplicarse, además de agravarse. En materia de protección de datos personales, ya conocemos los principios que tenemos que seguir en la industria.
No hace falta que la IP de vuelta se autoperciba herramienta y que de golpe vuelva a narrar los mismos principios que venimos bregando desde los años 80. O que le tome prestado, no sé, a la doctora Anka Bukian principios que estableció en la década de los 80 para proyectos de trabajo propio. Y que después toma el RGPD. Pero enterarnos, como decirles, del último episodio de la serie no significa que no hayamos tenido el deber jurídico de seguir al pie de la letra todo el desarrollo normativo que dio lugar a ese último estadio en el que nos encontramos. La protección de datos personales viene desde hace bastante, ha tenido décadas. Y no podemos permitirnos tener una industria asociada a esta práctica de lo que es el data scrapping que no dé cuenta de principios consensuados que al menos entre nosotros, llevan más de 3 décadas. Y de hecho, volvimos a hablar en el punto 1 de ética. ¿Por qué? Porque hicieron data ethics washing. En vez de hablar verdaderamente de acogerse a normativa, impusieron la construcción de una ética nueva, escudándose en la aparente disruptividad de las técnicas a las cuales de las cuales estamos charlando, ¿no? Entonces, en el fondo, sí, ya siempre se los he dicho, la ética de datos siempre fue la base embrionaria de la protección de datos personales, pero la realidad es que lo que deberíamos preocuparnos es esto, el problema sobre el enfoque en materia de protección de datos personales. No se respeta, ¿sí? No se respeta la protección en materia de consentimiento informado, expreso, específico e inequívoco de los titulares de los datos. No se respeta la autodeterminación informativa, estática ni dinámica de los titulares de los datos. Además de esto, el deber de información es hiposuficiente y no se respeta tampoco los lineamientos en materia de seguridad de datos, seguridad de la información. Los problemas más groseros son esos. Después podemos seguir infinitamente y ocupar, si quieren, 4 horas señalando cosas que fallan en estos enfoques. Después tenemos el problema de la privacidad, ¿sí? De la pérdida de privacidad no se vuelve. El data scrapping y la inteligencia artificial que luego obviamente se utiliza para realizar productos y subproductos de procesamiento como consecuencia de esa estructuración de datos para masticar, procesar y generar entidades nuevas, no vuelve atrás. La ruptura de privacidad no vuelve atrás. Una vez que algo se torna público y una vez que algo es disponibilizado para fines y usos, ya sea del sector público o del sector privado, pero que están por atrás y por fuera del alcance activo del titular del dato, no tenemos manera de controlarlo. Es decir, siempre como sucede, el titular del dato ejerce sus derechos en la fe de que el que responde sus pedidos lo hace de buena fe y le responde todo lo que está solicitando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tenemos encima de esto autoridades de aplicación que no solamente se preocupan por convivir con estas industrias, la industria del data scrapping y la industria de la inteligencia artificial, sino en sus propios términos, porque lo ha dicho la propia Agencia de Acceso a la Información Pública, diciendo de que le facilitaba cosas a la industria, es decir, facilitarle las actividades a la industria a través de la regulación, que es una expresión totalmente desgraciada, porque la realidad es que la regulación tiene que hacer lo que deba hacer. No se trata de facilitarle las cosas a la industria, porque si a la industria le molesta, como parece con el data scrapping, le molesta el consentimiento informado, no podemos quitar el consentimiento, por ejemplo, como se ha hecho en el proyecto de 2022-2023, en el cual se lo ha quitado como principio, se lo coloca como base legal del tratamiento de datos junto a tantas otras alternativas, siendo una de 6 el consentimiento, y entre las cuales está el interés legítimo del responsable de tratamiento. Vaya aliciente para realizar data scrapping de manera descontrolada. Y además de esto, si la autoridad de aplicación ni siquiera audita ni controla, las empresas tienen vía libre para seguir haciendo absolutamente todo lo que quieran. Y después el otro problema que tenemos es desde el enfoque del otro derecho, la expectativa de privacidad. Porque el otro problema que tenemos con esta cuestión del web scrapping es esta idea de que porque está allí puedo tomarlo y hacer lo que sea.
Y es un concepto que ya perimió y debimos haber reconstruido. ¿Por qué? Porque en los espacios públicos, semipúblicos, semiprivados, tenemos derecho a nuestra expectativa de privacidad. Y ese también es un derecho del cual no se vuelve. Que información personal de los titulares de los datos se encuentre disponible en una base de datos de acceso público y restricto, como podrían imaginarse que lo es Internet, no debería permitirle a cualquiera realizar, desarrollar sus productos de procesamiento libres a partir de la explotación analítica de todos esos datos que deberían estar protegidos por la expectativa de privacidad. Porque el titular del dato dio su consentimiento para que estén, entre comillas, públicos en espacios restringidos. Y para la audiencia y para los fines determinados de tratamiento por los cuales en Internet a través del indexado aparecen allí. Por lo tanto, no significa que los titulares de los datos dan cartas blancas a todos para hacer cualquier cosa con sus datos, por el simple hecho de que estén allí disponibles. Y todo esto sin perjuicio, obviamente, de siempre destacar que es mejor la configuración privada, etcétera, etcétera, en los términos de autodefensa digital, pero esto no significa asumir que en los espacios públicos o como se conoce en Internet, de acceso público y restricto online, estemos totalmente desprotegidos. Nuestro derecho a la expectativa de privacidad tiene que ser respetado, debe ser respetado y las autoridades de aplicación tienen que sancionar su incumplimiento. No pueden seguir facilitando estos mecanismos de violar sistemáticamente la autodeterminación informativa dinámica de la gente y los consentimientos informados dinámicos de la gente. Porque, de vuelta, tampoco de la violación de la expectativa de privacidad se vuelve. Porque una vez que están realizados los subproductos de procesamiento, luego obviamente de la explotación analítica que se hace, del escrapeo de datos, hay una realidad, no se vuelve, no se invierte el proceso, no se neutralizan esos procesos. Y encima dejan trazas por todos lados. Y son datos que también se someten a los mismos cursos causales que conocemos también en materia de la industria de datos. Los datos se ceden, se transfieren, se comparten, se relacionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cadena descontrolada puede ser mucho más compleja también. Y acá tenemos también el otro problema. Sobre las cosas que violan nuestra privacidad, sabemos que pasó de un estado a otro. Sobre aquellas en las cuales hay un estatus, entre comillas, previo de disponibilidad, no salta ninguna alarma respecto del cambio de estatus. Es decir, nosotros no nos damos cuenta cada vez, ni nadie nos avisa, ni nadie nos notifica cada vez que se hace data scrapping. Y después tenemos el problema de la seguridad de los datos. Es decir, no podemos asumir también que los únicos que hacen data scrapping tienen finalidades no espurias. Ahí tenemos una presunción absolutamente equívoca. Es decir, también pueden hacer data scrapping quienes buscan, como les decía, llevar adelante ataques maliciosos, suplantaciones digitales de la identidad, etcétera, etcétera. Y después también tenemos el otro problema, el enfoque de la propiedad intelectual. Hay cuestiones que se encuentran publicadas online que sin perjuicio de lo cual no están allí para generar infinitas obras derivativas de manera descontrolada, o para ser procesados o para generar sus productos de procesamiento de manera libre. Nuestros sistemas tienen regulaciones específicas. En el caso de la propiedad intelectual, esta es una de ellas. Entonces ahí también tenemos el otro problema y tampoco es reversible. ¿Por qué? Porque de vuelta, si uno de estos motores es entrenado con material sujeto a propiedad intelectual y esto genera obras similares, parecidas y demás, y demás, y demás, estamos frente a un problema. Y de vuelta, pueden todos venir a discutir ahora el hecho de decir, bueno, desprendámonos de la propiedad intelectual, desprendámonos de los ecosistemas privativos, la propiedad tiene que ser pública, etcétera, etcétera. Bueno, fue un cambio de paradigma que nadie eligió por el momento.
Entonces, la discusión sobre la propiedad intelectual se tiene que dar en cabeza de vuelta. En el caso de lo anterior, de la privacidad, es sobre el titular del dato, y de la propiedad intelectual no queda otra, es sobre el autor de la obra. No podemos decidir por el autor. Es decir, no podemos coartar la libertad individual de los titulares de los datos, de los consumidores, de los autores, etcétera, etcétera. Vivimos generando esta cuestión de inversión de la carga de la prueba y de colocarle siempre al más fuerte de estas relaciones adhesivas la potestad de decidir. Es una expropiación forzada. Es decir, tenemos permanentes expropiaciones forzadas a través del data scrapping, de nuestra privacidad, de nuestra expectativa de privacidad, de nuestra ciberseguridad y de nuestra propiedad intelectual. Y nadie está haciendo algo en serio en contra de estas situaciones. Y después está lo que charlaremos también en relación al tema de riesgos y los daños derivados de la actividad. Es decir, tampoco hay tareas de mitigación o de contención respecto de los riesgos que obviamente se derivan de este tipo de actividades. Y el data scrapping ya hemos visto, por lo menos a estas alturas, que ha receptado una gran cantidad de prácticas abusivas que están extendidas en su quehacer y que se persiguen muchas veces propósitos ilegítimos o no consentidos por los titulares de los datos a la hora de llevarlo a cabo, que encima contribuyen a estos mecanismos silentes de perfilamiento, porque ese es el otro problema que se despliega en relación a los riesgos. Hasta ahora estamos hablando inocentemente de lo que se viola de manera estática, pero no de lo que se hace de manera dinámica ex post. Y la realidad es que toda esa información que después se sistematiza y que se utiliza y se explota analíticamente, sirve también para alimentar la maquinaria de perfilamiento. Y también sabemos que en relación a esto, además de alimentar la máquina de perfilamiento, ¿qué se alimenta? La máquina de la toma de decisiones basadas en perfilamiento. Entonces, esto contribuye a seguir profundizando esa irreversibilidad del daño que yo les digo. Como los datos los ingieren sistemas de inteligencia artificial, es decir, quedan, entre comillas, inexorablemente incorporados a estos sistemas a través del aprendizaje, no se puede volver hacia atrás la operación. Y esto va también para, por ejemplo, los que han armado, ¿no?, el kiosco del digital cleaning. Bueno, hagan digital cleaning con los sistemas de machine learning o con los sistemas de IA generativa. Empecemos a trabajar, sí, con derecho al olvido digital en esas áreas. A ver si es realmente factible, cómo lo solucionan. Porque una cosa es, como hemos hecho tradicionalmente, apuntar, ¿sí?, la responsabilidad, en el caso objetiva, contra los buscadores. Tenemos a alguien identificado. Pero ¿qué hacemos en estas situaciones cuando lo que buscamos no es desindexar y golpearle siempre al sujeto obvio, sino buscar hacia atrás, en serio, reparar el daño y volver hacia atrás con esa incorporación del dato en un circuito errado? ¿Cómo se soluciona a nivel técnico? Entonces, naturalmente no es siempre el scrapping una actividad lícita. Ya les había mencionado el tema de las violaciones de derecho de autor y después está el tema natural de lo que es la ciberseguridad. El data scrapping también puede ser el epicentro de acciones maliciosas como cuáles ya estamos absolutamente familiarizados y que pueden servir para alimentar y hacer crecer las cosas a las cuales ya por lo menos nos hemos acercado muy de cerca todos. Y ha sido, por ejemplo, el caso del phishing. Campañas de phishing. Imagínense ustedes lograr hacer campañas perfectas de phishing, campañas perfectas de ciberestafas bancarias, campañas perfectas de robos de identidad o de cualquier otra tipología de ataque cibernético. Y después el riesgo de que sean utilizados para análisis de datos con fines ilegítimos. Que desconozcamos. Esto es porque tampoco podemos tener, como decirles, la bola de cristal de todas las acciones maliciosas que puedan llegar a decidirse o que se podrían llegar a hacer con lo que extraen y sistematizan de Internet. Ahora bien, simplemente para contarles algunas cuestiones de acciones que se han tomado en función del tema de data scrapping. Y esto fue el año pasado, en agosto del año pasado, año 2023, el 24 de agosto. Tuvimos lo que se conoce como la Declaración Conjunta sobre Data Scrapping. Fue una declaración con un comunicado que fue emitido
por las autoridades de aplicación de varios países, entre ellos el nuestro, el de Australia, Canadá, Colombia, Hong Kong, Jersey, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Reino Unido. Y que se tomó en la Asamblea Global de Privacidad, donde, bueno, se termina publicando esta declaración conjunta y que, de vuelta, como mecanismos compulsorios para que verdaderamente la industria se comprometa, peca de hiposuficiente o peca de tibio. Es decir, es una declaración conjunta que le ha recordado, ¿sí?, a las organizaciones su rol, su responsabilidad en materia del procesamiento de datos personales, recordándoles a esas organizaciones como si no supieran que los datos que están disponibles en Internet y los que están accesibles de manera pública, de manera irrestricta, sí están sujetos, ¿no?, a las leyes de privacy, a las leyes de protección de datos personales en la mayoría de las jurisdicciones civilizadas del mundo, y que destaca obviamente que hay riesgos detrás de la actividad, riesgos superiores en lo que respecta a estas acciones maliciosas que mencionábamos, el tema de phishing, la ingeniería social, los fraudes en materia de identificación, o sea, lo que nosotros conocemos como suplantación de identidad, el spam, sobre el marketing directo no deseado. Pero bueno, esto es más de lo mismo. Esto es como recordarles a quienes han inventado el juego, han inventado la regla de juego, lo que ya saben que se encuentran violando de manera absolutamente franca y sistemática. La declaración prosigue estableciendo expectativas sobre cómo deberían las empresas, en el caso específicamente apunta sobre un público de empresas que son las empresas de redes sociales, y todos operadores también de sitios web que tengan fuentes o datos, ¿no?, de acceso público irrestricto para que se los proteja contra la extracción de carácter ilegal, obviamente para mitigar el tema del data scrapping. Sugiere la utilización nos recomienda la utilización de controles técnicos, como les decía antes, de procedimientos de diferentes niveles para mitigar estos riesgos, limitar, por ejemplo, la tasa de visitas por hora, esto porque los bots pueden hacerlo, ¿no?, en una cantidad suprahumana. Entonces, limitando esas cantidades, de alguna manera se busca limitar la actividad o tomar medidas contra aquellas actividades inusuales que se detecten, ¿no? Em, Fuera de esto, la realidad es que son todas medidas técnicas que no se están descubriendo, ¿sí? No se han descubierto el año pasado, no se estarían descubriendo en esta declaración conjunta con data scrapping, sino que la propia industria podría y debería utilizar por default para detectar los scrappers, que no son un tema nuevo del año pasado, ¿sí? No son un tema nuevo del 2023, ni tampoco de la inteligencia artificial y los debates que se han dado, ¿no?, en el presente año. Y también sugiere más medidas o recomienda más medidas que pueden tomar las personas para minimizar los riesgos al compartir información en línea. Es decir, de vuelta le ponemos más piedras todavía a la mochila de los titulares de los datos. Esto no quiere decir, a ver, yo por lo menos jamás me he opuesto a la educación de los titulares de los datos y a incrementar los niveles de privacidad en términos generales de toda la población y evangelizar en esto en todos los niveles educativos, pero hay una realidad. Si nos sentamos a hablar de manera conjunta sobre una problemática tan profunda como la que estamos señalando, la solución no es enseñémosle a la gente a no publicar cosas para que cuando venga el scrapper no encuentre nada. Es absolutamente nefasta una solución de esa especie. O sea, es tercerizar lo que la industria no ha hecho hasta este momento para decirle al individuo: tenés que empoderarte y tenés que ser responsable por vos mismo, porque nadie te está cuidando. Es decir, una confesión de parte totalmente perversa de las propias organizaciones que encima se firman a realizar esta declaración, pero en realidad deberían ser los que monitorean activamente los cumplimientos legales que dicen que existen en Internet, ¿no? Es decir, esto es más como decirles de sostenimiento de las hegemonías y del statu quo de
todos los que participan y concurren, tanto, ¿no?, en ese esquema de falsa gobernanza de multi-stakeholders, el gobierno por un lado, las empresas por el otro, y simplemente, ¿no?, unirse para realizar estos actos testimoniales en los que en definitiva no cambia nada, pero por lo menos muestran sus buenas intenciones en relación a estas cuestiones o a estas preocupaciones, que cuando realmente explota la olla a presión deben apersonarse y tomar algunas cartas en el asunto, ¿no? Invitan a las empresas a adherirse, a responder y a demostrar cómo protegen a las personas, ¿no?, en relación a esto. Y entre otras cuestiones, bueno, el establecimiento de ciertas prácticas tales como el tema de monitoreo de las actividades, identificar y bloquear sistemas automáticos, EIPs desde las cuales se pueden extraer datos, tomar medidas legales ante las sospechas o la confirmación de este tipo de acciones. Bueno, en definitiva, y solamente, ¿no?, la cuestión de resumirles este punto, la necesidad que tenemos en la actualidad es de sancionar el data scrapping, porque regulan todos. Es decir, la necesidad no es solamente sentarnos, comulgar buenas intenciones, son las autoridades de aplicación las que, en vez de sentarse a tomar el té y realizar estas cartas de intenciones, deberían encargarse activa y dinámicamente de sancionar, de auditar, de controlar los cumplimientos legales en maneras ejemplares, porque si no toman cartas en el asunto, las cosas van a seguir ocurriendo a pesar de estas declaraciones. Y nos metemos con el tema de riesgos del desarrollo. Todas estas cuestiones tienen que ver con los riesgos del desarrollo. ¿Por qué? Porque el estado actual del arte permite conocer el tipo de efecto al que estamos nosotros señalando. Y la realidad es que los riesgos del desarrollo implican un criterio en relación a la responsabilidad que, por lo menos desde nuestra postura jurídica, es muy claro. Tenemos que responsabilizarnos por los riesgos que nosotros conocemos, por los riesgos que nosotros identificamos. O sea, el límite para adjudicarnos los riesgos del desarrollo, es decir, bueno, surge responsabilidad, es el tema de la cognoscibilidad. Si los conocemos, tenemos que responder por ellos. Responden al estado más reciente de la técnica. Este es un estado dinámico, claro está, pero la realidad es que las cosas que hemos estado apuntando hasta ahora son cosas conocidas. Son cosas conocidas, harto identificadas, y que deberíamos, obviamente, de alguna forma abordar, controlar y sancionar para erradicar. Es decir, si no se lo mitiga desde la perspectiva de control, nada vamos a lograr en estos campos, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, el enfoque, justo, ¿no?, mencionaba en el título, el tema del enfoque basado en riesgo como límite, ¿no?, a los usos de la inteligencia artificial. La Unión Europea ha tenido este enfoque en varios de sus cuerpos normativos, entre ellos el más resonante y más reciente, que es el tema de la ley de la IA, del establecimiento de, bueno, cuándo tiene que considerarse en el caso que la inteligencia artificial representa un riesgo. Y lo divide en diferentes niveles, ¿no? Y específicamente establece, ¿no?, entre esos niveles, el nivel que se conoce como riesgo inaceptable. Una cosa es alto riesgo, pero alto riesgo admisible, pero existen sistemas de IA con riesgo inaceptable, que son aquellos que se consideran como una amenaza para las personas y que se entienden prohibidos a través de esta regulación. Ahora quiero detenerme, como decirles, en una observación crítica de esta cuestión de la calificación de riesgos que hace esta normativa, porque en definitiva establece, ¿no?, listados de riesgo inaceptable. En estos listados de riesgo inaceptable se admiten excepciones. Excepciones que, si son interpretadas con matices abiertos de formas arbitrarias o discrecionales, puede ser muy complejo, porque podría albergar la posibilidad de que aquellas técnicas de riesgo inaceptable o riesgo inadmisible sean efectivamente utilizadas. Sin perjuicio de ello, prosiguiendo, para aquellas, por ejemplo, que tienen riesgos de orden sistémicos, es decir, riesgos que tienen, como decirles, por default
Es complejo porque entre estas cosas se encuentra, por ejemplo, la IA generativa, de las otras técnicas a las cuales tal vez accedemos de manera genérica, de manera sistemática, el gran común denominador de la población. Y en relación a estos modelos sistémicos se establecen exigencias que, de vuelta, me quedo preguntándome si no son realmente más de lo mismo. Más de lo que, si nadie controla que se realice, estamos en la misma espiral. Generamos listados de obligaciones legales y la realidad es que quienes tienen que cumplirlos jamás, jamás son controlados de que verdaderamente hayan cumplido con esos pasos. Entonces terminamos habilitando estructuralmente cosas que por los efectos serían de riesgos inadmisibles a través del concepto de riesgo sistémico. Entonces, entre esos riesgos sistémicos dicen, bueno, hay que evaluar los riesgos. Bien, pero ¿quién controla las evaluaciones? Tenemos organismos verdaderamente técnicos, más allá de que la Unión Europea haya establecido todo un organigrama nuevo para plegarse a esto. Estoy hablando de la extrapolación de cómo nosotros estamos a lo largo de los últimos meses intentando importar con copia y pegue interpretaciones subjetivas totalmente discrecionales y que se están debatiendo en el Congreso sobre el enfoque basado en riesgos realizados realmente desde una perspectiva academicista, científica, realmente, realmente muy pobre. Entonces, si copiamos y pegamos regulaciones europeas mal interpretadas, como ha sido en el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que duerme en el Congreso y ojalá siga durmiendo eternamente, y lo mismo sucede con el marco de la ley de la IA, e importamos a medias y con malas copias discrecionales el enfoque basado en riesgos, vamos a terminar habilitando desastres. Porque nosotros en Argentina no tenemos autoridades que sirvan para evaluar y mitigar los riesgos. No tenemos autoridades de aplicación que válidamente puedan leer una evaluación de riesgo con entidad técnica y que tampoco puedan generar ningún tipo de juicio científico real sobre lo que están mirando. Nos falta muchísima trayectoria y muchísima idoneidad profesional específica en el ámbito. Y la AIP por lo menos lo ha demostrado hasta ahora con las labores que tiene, por lo menos a nivel documental. Notificar los incidentes graves, llevar a cabo pruebas y evaluaciones avanzadas sobre los modelos, trabajar sobre el tema y garantizar la ciberseguridad, facilitar información sobre el consumo de energía. Todas cosas en el fondo, ¿no? De algún modo superficiales. Y prosiguiendo con esto, en ese esquema, el método de detección del riesgo a manos de una autoridad discrecional partidaria como la nuestra, con vestigios obviamente o claro vicio ideológico, va a ser muy complejo el método de detección o de calificación del riesgo. ¿Quién clasifica el riesgo? Porque una cosa es el criterio objetivo de la Unión Europea, que dice, bueno, según la función que desempeña el sistema, ¿no?, de inteligencia artificial, la finalidad, las modalidades específicas para las cuales se utiliza el sistema. Pero está claro que en un entorno que no tiene esa idoneidad profesional específica, quien clasifique y haga la vista gorda respecto de riesgos elevados o mínimos o hasta inadmisibles, no importa dónde deje de mirar. La mala estimación sistemática que vamos a tener por todos los problemas que hemos visto hasta el momento de falta de idoneidad profesional específica puede tener un costo altísimo, altísimo en lo que respecta al enfoque basado en riesgo, que en otras jurisdicciones sirve actualmente como un límite a los usos de la inteligencia artificial, pero acá en Argentina va a servir realmente como puerta discrecional para habilitar cualquier cosa y permitir literalmente cualquier cosa. Y concluyo con la última de las novedades entre los delirios de las ineficiencias locales. 27 de septiembre del presente año, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó la Guía para Entidades Públicas y Privadas en materia de transparencia y protección de datos personales para una inteligencia artificial responsable. Bien, poco y nada me importa que la inteligencia artificial sea responsable, sino que sea segura y que sea privada. Es decir, porque el tema del criterio de la autopercepción también de la responsabilidad de la misma es otro tema, ¿no?
Y el objetivo que dice que tiene la guía es atender a los riesgos y preocupaciones durante el uso de la inteligencia artificial, tanto en los procesos que buscan personalizar experiencia de los usuarios, tomar decisiones basadas en evidencia, como aquellos orientados a automatizar procesos, reducir tiempos y mejorar resultados, entre otros. Y anuncia lo siguiente: los equipos técnicos de la AIP desarrollaron esta herramienta, y aquí por ello yo les decía, se autopercibe herramienta, porque es como que una monografía se anuncie, ¿no?, como fórmula científica. Esta herramienta para abordar el ciclo de vida completo de los sistemas de IA, su diseño, implementación y mantenimiento. Para ello se enfoca en dos aspectos principales: la transparencia algorítmica y la protección de datos personales. Y pasamos a lo que verdaderamente es esta guía. La primera pregunta que uno se hace al leerlo es: anuncian una herramienta. Herramienta, según la RAE, es un instrumento que sirve para hacer algo o para conseguir un fin concreto. Cualquiera de ustedes puede tomar esa guía y proceder a llevar adelante sus propias conclusiones. ¿Es una herramienta? A mi criterio profesional no lo es. Podrá ser una guía, podrá ser una monografía recauchutada de abordajes preexistentes sobre la temática de protección, privacidad de datos, que encima se ampara y se escuda en lo que es el versionado preliminar. Técnica que ya ha utilizado la propia AIP con el desarrollo del proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que yo no sé si ustedes se acuerdan, se había publicado como anteproyecto con este tema de la recepción y la participación en los procesos de redacción de normas. La gente pudo enviar durante un mes sus sugerencias y aportes, los cuales fueron cabalmente ignorados. Pero nuevamente tenemos una autoridad de aplicación que aborda la escritura con irresponsabilidad bajo el paraguas de decir: esto es una versión borrador, esto es una versión preliminar, es una versión previa. Entonces, la autoridad de aplicación, ¿qué hace? Un documento inerte, un documento de vuelta retórico, totalmente narrativo, inútil, bajo el paraguas del vocablo preliminar. Generamos documentos de baja calidad y después, ¿qué hacemos? Recibimos comentarios y aportes de la gente. Hasta el 30 de octubre la gente puede seguir trabajando en lo que debió trabajar la autoridad de aplicación. Y nosotros de vuelta caemos. ¿Por qué? Porque quienes están en estas temáticas van a decir: bueno, vamos a proceder a cooperar en el debate de este texto. Y bueno, ya les anuncio, si vuelve a pasar la misma historia del proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, se les asegura que sus comentarios, aportes, sugerencias van a ser cabal y sistemáticamente ignorados y hasta resumidos en la módica suma, por ejemplo, de 13 carillas, ¿no? Y todas estas son maneras muy graciosas, muy cómicas, ¿no?, de insertar la letra del lobby, es decir, la pluma del fantasma escritor, la corrupción en el fondo blanqueada en textos que no se sabe, se generan de manera espontánea, surgen de manera espontánea, pero siempre con un timing absolutamente sincronizado con la industria. Si ustedes miran el ecosistema, hace nado sincronizado. Todos nadan al mismo tiempo. Al mismo tiempo que en el Congreso se realizan determinadas maniobras, también la IP de golpe sale oportunamente con la misma información, con la misma terminología, con los mismos adjetivos, lo que simbólicamente, desde un punto de vista jurídico, tiene muchísima carga, ¿no? Y de vuelta a este proceso, ¿no? Tercerizar la baja calidad para que luego, bueno, alguien corrija. No es una herramienta, ¿sí? Por más que se autoperciba esta guía de herramienta, no lo es. Es una guía que podría resumirles con mucha generosidad académica profesional como una guía de recomendaciones etéreas que nada aportan, nada construyen y que encima es más de lo mismo. O sea, ¿qué recomienda? ¿Quieren saber los grandes hitos de recomendaciones? Realizar evaluaciones de impacto. Cada uno que haga cualquier tipo de técnica de procesamiento tiene que realizar evaluaciones de impacto. Bueno, lo renovamos. Esto es una técnica muy facilista de escritura. Agarrar más de lo mismo, sumarle inteligencia artificial, reescribir la frase,
y tenemos una guía para las entidades públicas y privadas sobre el uso responsable de la IA. Armar equipos multidisciplinarios, tan multidisciplinarios que son los mismos que inventaron la sustitución disciplinar, ¿sí? Esperemos que, por favor, los equipos, ¿no?, multidisciplinarios que dicen no hagan las auditorías algorítmicas con licenciado en ciencia de la comunicación. Pero bueno, cumplí con el principio de explicabilidad, como si no fuera ya una máxima universal en la materia. Proteger los datos personales. La propia AIP nos está diciendo que una ley de orden público como la 25326 debería ser cumplida, ¿no? También en el marco de lo que es la realización de una inteligencia artificial responsable, ¿no? Sí, también tiene que cumplir con el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, la Ley 24240, la Constitución Nacional. Si quieren podemos seguir, ¿no? Pero bueno, el ridículo de tienen que proteger los datos personales. No, si podrían desprotegerlos. Démosles opciones, ¿no? No presionemos a la industria. Y después dice hay que considerar el ciclo de vida completo de la IA, es decir, tomamos algunas palabras de la industria y empezamos, ¿no?, de alguna forma a hacer de cuenta que sabemos lo que decimos en estos procesos. Volviendo al tema de la herramienta, dicen todas estas cosas, pero no explican jamás la ejecución técnico-jurídica concreta de ninguna de las sugerencias. Son 62 carillas, ¿sí? Y de las 62 carillas, o sea, de acumulación aritmética de esta monografía hermosa, apenas donde, entre comillas, se simula material de novedad fresco o ad hoc para lo que es la guía que se autopercibe herramienta, está solamente en 1/3 del contenido, es decir, aproximadamente 20 y algo de páginas son las que aparecen, entre comillas, como las recomendaciones. Todo el resto es introducción de bodoque teórico, una melange de gran batido de situaciones teóricas, y al cierre lo mismo con un anexo también grande, con una bibliografía que también ocupa páginas. Es decir, esto es hacer, como decirles, un ataque de negación de servicio a la ciudadanía. Te tiro una cantidad de carillas para que parezca, ¿no?, y se simule verdaderamente, ¿no?, la cuestión del trabajo, del esfuerzo detrás de estos textos. La guía es un intento, como decirles, de ensayo, debería llamarse compilado teórico en torno a prácticas de la inteligencia artificial. Como les decía, toma cosas prestadas de todos y las mezcla, es decir, de diferentes teóricos, de diferentes sistemas jurídicos. Por otra parte, reitera lo que ya se sabe en privacidad, sumándole, como les decía, el método este de termina cualquier frase con inteligencia artificial y total van a creer que es nuevo. Nunca explica el cómo. Es decir, jamás se detiene a explicar el cómo se lleva adelante. Entonces acá se necesitaría, como decirles, la metaguía, la guía de la guía, una guía para llevar adelante esta guía, porque como nos recomienda hacer cosas, nadie sabe cómo se hacen estas cosas recomendadas. Y encima de todo ello, quienes obviamente nos siguen en la charla del día de hoy y que son letrados, los invito obviamente a tomar esa guía e intentar procurar en sus cabezas una suerte de estructura como nosotros abogados hacemos en una estructura contractual. ¿Cumplís con la cláusula 2.14? Bueno, el índice es absolutamente primario. Y por otra parte, en los segmentos o subsegmentos de los deberes que compilan dentro de cada una de esas recomendaciones, no están numerados. Así que se imaginan la dificultad del pobre que siga esta guía barra autopercibida herramienta, el decir, bueno, estamos, no sé, en el objetivo 4. Bueno, de la recomendación 4, el título X. ¿Por qué? Porque los títulos no están absolutamente, es decir, ni siquiera como decirles, la deferencia con el público lector de decir, bueno, vamos a numerar bien, vamos a estructurar esto como si fuera algo serio. Es decir, si te autopercibís protocolo, por lo menos tenés estructura de tal. Y encima, bueno, no solamente no teniendo la estructura, introduce palabras graciosas como la pseudoanonimización. En vez de, ustedes saben, ¿no?, que se habla de anonimización y pseudonimización, no pseudoanonimización. La pseudoanonimización es un neologismo. Ahora, vaya a saber cuál ha sido el sentido de ese pseudoneologismo que ha introducido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos pseudo algo, decimos
o nos referimos a un casi algo o algo que no es. Entonces, si hablamos en un sentido negativo, pseudo-anonimizar sería trampear la anonimización, sería hacer de cuenta que anonimizamos sin anonimizar. Pero si al mismo tiempo lo pensamos de otra manera, estarías como decirles, bueno, hago un proceso de anonimización a media. No se entiende, es decir, encima se mete, ¿no?, con neologismos que desde lo técnico, desde lo jurídico, naturalmente no maneja. Entonces, simplemente para cerrar la charla del día de la fecha, para cerrar esta conferencia, las conclusiones a las cuales no arribamos en relación con esto. Sobre el tema de data scrapping puntualmente, hay que establecer serias limitaciones. No bastan con estas cartas de intenciones, no basta con reunirnos, como decirles, alrededor de la fogata y comulgar que la actividad tiene que mejorar y que tiene que ser más respetuosa de los derechos que ya todos a conciencia conocemos y que están enquistados en la industria. La protección de datos personales tiene un motivo y está dada y está reconocida normativamente. No estamos redescubriendo el tema cada vez que nace una nueva industria o cada vez que se generaliza un problema. Las limitaciones tienen que venir de parte de quienes pueden llevar adelante estos controles. Indefectiblemente, los titulares de los datos no tienen capacidad, como decirles, de pararse frente a un tren. El data scrapping es ese tren y son las autoridades de aplicación las que tienen que auditar, controlar estas actividades, regularlas adecuadamente si es que quieren seguir haciendo regulación, bueno, regular y sancionar los incumplimientos, dejar de hacer estos textos estériles como las que vengo mencionando, entre ellas esta guía de la IA responsable, porque es como decirles el fraude cibernético que no dañe. No hay manera, ¿sí? No hay manera, no hay manera de minimizar los riesgos y los daños cuando ni siquiera se sabe cómo ejecutar lo que de alguna forma se intenta recomendar. Y por otra parte, tenemos que dejar de temer, de calificar estas cosas a través del riesgo. Es decir, todos estos eufemismos que vemos que obviamente están empujados para no dañar las relaciones que se tienen institucionales con el lobby y no teñir esa actividad que realizan determinadas industrias, en algún momento tiene que acabarse. Tenemos que tomar posicionamientos firmes, tenemos que empezar a calificar las actividades riesgosas por lo que son, establecer los mecanismos de responsabilidad, establecer mecanismos claros de reparación y establecer mecanismos claros de auditoría, de control y de sanción. Y por otra parte, seguir empujando en miras a que se apliquen los principios de prevención y de precaución. Ya a estas alturas, el data scrapping ya ha hecho desastres. Lo hecho está, pero no por eso podemos dejarlo ser. Y este es el problema que las autoridades de aplicación no parecen estar viendo. Esto es como que creen que, bueno, a futuro podemos, pero la realidad es que ya han permitido, ya han habilitado vilmente que se comprometa la privacidad, la protección y la seguridad de los datos de todos. Entonces tienen que empezar a trabajar para reconducir, de alguna manera, mitigar el agravamiento del daño que se nos viene con estas prácticas. De acá a futuro, que quienes realicen esas prácticas sean limitados verdaderamente, es decir, no hacer de vuelta la reunión alrededor de la fogata para que pongamos lo mejor de nosotros, sino que por el contrario, sean estrictamente controlados y que por otra parte, empecemos a rescatar a todos los titulares de los datos que cayeron al mar antes con las prácticas abusivas que se realizaron de manera masiva y sobre los cuales todavía no hemos siquiera enfocado nuestros ojos. Nadie está hablando sobre los daños hechos. Se está hablando como, bueno, desde ahora. Cambiemos las intenciones del data scrapping desde ahora. Pero lo que ha pasado hasta ahora, de alguna manera, tiene alguien que poner la cara por ello. Entonces, deberían gestionarse acciones de mitigación hacia atrás. Así que bueno, les agradezco muchísimo la asistencia a todos los que se han conectado en el encuentro del día de la fecha. También agradezco nuevamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador por la organización de este encuentro. Así que bueno, con eso concluimos la charla del día de la fecha.
¿Tienen alguna duda, consulta? Allí en el chat los estoy leyendo. Gracias por los agradecimientos. Bueno, excelente. Un saludo muy grande a todos y nos estaremos reencontrando en algún próximo encuentro, ¿sí? Un saludo grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.